Señoras y señores, queridos alumnos, muy buenas noches. En el marco del Año de la Vida, nuestra querida Universidad Católica de Salta quiere ofrecer en esta noche una conferencia, un panel de especialistas sobre una temática muy candente y para nosotros como Universidad Católica de Salta muy importante. Sí a la vida, aportes para una reflexión en torno a la vida que nace. Creemos que seguramente despertará en nosotros muchas inquietudes, dudas, consultas, y precisamente de eso se trata la posibilidad de contar con 3 especialistas en estas cuestiones que nos permitan aclarar, que nos permitan transparentar y ver con más claridad las segundas intenciones de muchos sectores que pueden estar apoyando un proyecto de despenalización del aborto. Entonces, para nuestra Universidad Católica, y siendo coherentes con nuestro estatuto y con la identidad que precisamente nos hace Universidad Católica, es que queremos esta noche que en cada sede, que en cada punto donde la Universidad Católica esté presente en nuestro país, se pueda generar un debate amplio, se pueda generar una discusión enriquecedora sobre estas cuestiones. Voy a presentar a las expositoras entonces. Cecilia Sturla de Sanguinetti, 38 años, casada, 6 hijos, profesora de filosofía egresada de la Universidad Católica Argentina, coordinadora de formación del Colegio Santa María en Salta, docente del Instituto Familia y Vida de la Universidad Católica de Salta, autora de numerosos artículos en medios gráficos y virtuales, se ha desempeñado como docente en muchos colegios de Buenos Aires y Salta y ha participado activamente en el segundo Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades. La doctora Rosa Saca es bioquímica, maestrando en ética biomédica en la Universidad Católica Argentina, es nuestra directora del Instituto de Vida y Familia Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta desde su creación en el año 2005, docente de la Diplomatura en Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Educación Sexual, coautora del curso a distancia Educación Integral de la Sexualidad, Fundamentos y Aplicaciones al Aula, destinados a docentes de la provincia de Salta y Catamarca. Finalmente, la doctora María José Miranda, 39 años, casada, una hija, es abogada egresada de nuestra Universidad Católica de Salta, especialista en políticas públicas para la infancia y derechos del niño, maestrando en ética biomédica en la Universidad Católica Argentina y actualmente se desempeña como curadora oficial del Ministerio Público de la provincia de Salta. 3 personas que están dispuestas a acompañarnos en esta hora y media para poder colaborar con otorgar claridad a esta temática. Seguramente vamos a aprender todos mucho de este panel. Así que sin más, los dejo con las expositoras. Hola, muy buenas noches. Bueno, la Universidad Católica de Salta ha solicitado al Instituto de la Familia y Vida Juan Pablo II de nuestra universidad que hagamos algunos aportes respecto de la vida naciente. Todos sabemos que en este momento están en el Congreso de la Nación diferentes proyectos de despenalización o de legalización del aborto. Hemos pensado cómo hacíamos esta charla, compartir este rato con ustedes, y en lugar de hacer una clase magistral, una conferencia magistral, hemos pensado que puede ayudarnos mucho el compartir entre nosotras preguntas, respuestas, inquietudes referidas a estos temas que son, nos parece, los principales temas de discusión, o por lo menos los principales argumentos que se usan hoy, tanto para justificar estos proyectos de ley, para aceptar estos proyectos de ley, como para negarlos. Esperemos que les resulte clarificador. Esperemos también que de parte de ustedes después haya algunas preguntas con las cuales podamos entablar un cierto diálogo. Bueno, Cecilia, habíamos pensado en que podías ayudarnos a reflexionar. ¿Cuándo comienza? Cecilia es nuestra filósofa.
María José es la jurista. Yo soy bioquímica, voy a aportar un poco desde el punto de vista de las ciencias de la salud, dentro de mis posibilidades. Así que bueno, comenzamos con Cecilia y después vamos a continuar conversando. La primera pregunta es referida, yo creo que es un tema fundante de lo que es la postura a favor o en contra del aborto, y es si el embrión humano es una persona o no, ¿no? Y qué es lo que lo hace persona. Lo primero que uno dice es que desde el momento que se produce la fecundación, ahí ya tenemos una persona, porque lo que logra la fecundación cuando el espermatozoide fecunda al óvulo es algo distinto de lo que es el espermatozoide por un lado y el óvulo por el otro. Por lo tanto, esencialmente, desde la fecundación ya tenemos un ser que tiene su propio código genético, su propio código de ADN y su propia vida, ¿sí? Es una vida individual, y esto es importante resaltarlo porque es un individuo distinto del que se está gestando en el útero de la madre. Por lo tanto, desde el momento de la fecundación ya tenemos una persona única y irrepetible. No existió, ni existe, ni va a existir un ser igual a esa persona. Por tanto, quizás en lugar de decir que hay algo diferente, tendríamos que decir más estrictamente alguien diferente. Es alguien, sí. Porque ayer conversábamos esto y nos parecía interesante, ¿no? Decir cómo en el momento en el que logra penetrar un espermatozoide en el óvulo, darse esa maravilla de la naturaleza, hay un algo nuevo, distinto, que comienza a existir independientemente, inclusive de la voluntad, sí. ni del conocimiento de los padres, ¿no? No, inclusive cuando nosotros hacemos la distinción que es una persona diferente de la madre, no es una parte de la madre, ¿no? Hay algunas posturas que sostienen que lo que se gesta es la madre es la dueña de. No, es algo distinto, y eso se puede comprobar científicamente, es decir, no es algo que uno lo dice arbitrariamente o porque por mandato teológico, no, sino que se puede comprobar perfectamente porque la madre tiene su ADN, el niño tiene otro ADN que no pasa con un riñón, que no pasa con cualquier otro órgano vital. Me parecía interesante cuando hablamos de que el niño tiene su código genético completo. ¿Qué implica decir que el niño tiene su código genético completo? Es decir, ya desde el momento que está concebido el niño, se puede determinar su color de ojos, se puede determinar cuál va a ser su sexo. Es decir, que ya tenemos una persona completa, ya podemos definir cómo va a ser esta persona. A mí me parece importante desde el punto de vista biológico destacar que una vez que ingresa el espermatozoide a la célula, se da como un estallido vital dentro de esa célula. Se forma, es verdad, dos células diferenciadas, gametos, que se unen, que tienen una identidad propia. Al unirse forman una sola célula ya diferente de esas dos, con una vitalidad y una finalidad que va a ser su propio crecimiento y desarrollo, que va a pasar por un embrión, ¿no? Por un blastocito, por un feto, por un niño recién nacido, por un niño más grande, por un adulto, por un anciano. Es decir, ya está finalizado. Aquí hay que notar que inclusive desde ese primer instante ese embrión tiene ya per se, por sí mismo, un crecimiento coordinado, continuo y gradual. Bien, eso es interesante porque filosóficamente no hay un salto cualitativo en el desarrollo de este ser. Es decir, a ver, tenemos un cigoto, ¿sí? De cigoto pasa a... De cigoto pasa a embrión. A embrión. No tenemos un salto. No es que el embrión, bueno, el embrión se transforma en otra cosa, en feto. No, sino que hay un desarrollo progresivo, ¿sí? Y porque esto no lo tenemos gráficamente, quizás porque no lo vemos, es que nos cuesta tanto comprenderlo. Pero así como existen en la edad, nosotros tenemos un niño neonato, un niño recién nacido, que se convierte en niño, que se desarrolla, que va desarrollando su esencia y pasa a ser joven, y de joven a adulto, y de adulto a anciano. Ese desarrollo vital
es el mismo que se produce dentro del vientre materno. Es decir, no hay un cambio cualitativo, no hay un cambio de especie, no hay un eslabón perdido que decimos, bueno, ahora tenemos un cúmulo de células y más tarde se convierte en un ser humano. No. Tertuliano en el siglo, me parece que era segundo después de Cristo, decía, ya es persona aquel que lo será. ¿No? No estamos hablando de una persona potencialmente, estamos hablando de una persona en acto. Es decir, esencialmente ese óvulo fecundado es persona, que lo que le falta es el desarrollo. Y el desarrollo necesita el oxígeno, la alimentación que viene por la madre y el cuidado y el tiempo. Es eso lo que necesita ese ser humano para poder nacer. Pero filosóficamente nosotros tenemos que el embrión es una persona en todo momento, no es que empieza a ser persona en la semana 12. Bueno, es importante en este sentido preguntarse algo, porque hay quienes dicen, no es persona, no es persona recién en el día 14, recién en la semana 12, y la pregunta que cabría hacerle a esta gente que dice esto es, bueno, si no es persona, entonces, ¿qué es? ¿Qué es si no es persona? ¿No? Esa sería una pregunta interesante para que se hagan aquellos que dicen, no, recién en el día 14, recién en el momento de la anidación, recién en el momento de la semana 12 o cuando se forma el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que nos ayuda a esclarecer que estamos frente a una persona desde el primer momento, desde la concepción. Estamos en presencia de un ser humano, de una vida humana, es decir, una célula que comienza a crecer, a multiplicarse, a formarse, a diferenciarse, por lo tanto, es un organismo vivo. Bien. Si es un organismo vivo, ¿no? Si es un organismo vivo, habrá que decir, bueno, ¿de dónde viene? De células germinales humanas. Claro. Un espermatozoide, un óvulo humano, ¿sí? Ha comenzado a desarrollarse un organismo humano. Si es un organismo, una vida humana, no es más que un ser humano, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es interesante ahí distinguir, ¿no? A mí me gusta mucho la distinción. Uno habla de vida humana. Vida humana es un universal, es algo abstracto. Cuando nosotros hablamos de vida humana, es, bueno, la vida, sí, es genérico. Lo cierto es que la vida humana se manifiesta en la individualidad. Exactamente. En el cada individuo. uno de nosotros. Claro. Exacto. Y para ser individuo necesitamos de este proceso de fecundación, de anidación y de todo lo que se necesita para vivir, ¿verdad? También es concreto, ¿no? Bueno, sí, y es bueno aclarar también una cuestión. Quienes dicen que la vida inicia en el día 14 hacen referencia porque en ese momento se produce la división gemelar. Entonces dicen, si en ese momento se produce la división gemelar, no podemos hablar que antes haya habido un individuo. Entonces también tenemos que contestar a este argumento, es decir, no es verdad. Sean dos personas, se produzca la división general, eso no implica que antes no haya habido vida humana y que se pueda negar el carácter de individuo. Serán dos individuos. La individualidad, yo leía, la individualidad no niega la posibilidad de la divisibilidad. Totalmente, ¿No es totalmente. cierto? Un individuo puede ser divisible. Un individuo, claro, que por alguna razón de la naturaleza, en su multiplicación, una sola célula, al dividirse, se divide completamente y da lugar a dos individuos, ¿no es cierto? Es decir, un individuo que puede generar, sería una especie natural de clonación. Exactamente. Y por otro lado, lo que hay que decir, que la división general es una excepción. Exacto. No podemos negar que la vida empieza a la concepción por una excepción que no se da frecuentemente. Porque hay que decir que la división gemelar no es la regla.